a iniciar la presentación del caso clínico de dermatología. Ay, ya los spoileé todo. Bueno, buenos días. Vamos a presentar el caso clínico de dermatología. Soy el doctor Edgar Abrames Aguilera, residente de primer año de geriatría. Y mis asesores fueron el doctor Genaro Nájera Montero, dermatólogo del Hospital Metropolitano, y el doctor David García Casa, residente de tercer año de medicina interna. Y bueno, pues vamos a iniciar. Se trata de un paciente femenino con las siglas SLEC de 54 años, la cual nació en Monterrey, Nuevo León, y vive en Guadalupe, Nuevo León. Su tipo de interrogatorio fue directo, confiable, y su estado civil es casada. En cuanto a su escolaridad, ella es con una licenciatura en comunicación y su ocupación es empleada. Su religión es católica. ¿Cuál fue su motivo de consulta? Fue una dermatosis generalizada pruriginosa. Y bueno, en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, su madre es de 74 años con antecedente de diabetes y Alzheimer. Su padre igual, finado a los 84 años, finado por un infarto agudo al miocardio con antecedente de diabetes e hipertensión. Ella tiene una hija con un antecedente, tiene una hermana viva con antecedente de hipertensión arterial sistémica, ella es la hija del medio. Y tiene otra hija mayor, aparentemente sana. Cuenta con dos hijos, aparentemente sanos los dos. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, ella habita con esposo e hijos y nadie se encuentra enfermo en su casa, es importante mencionar esto. Tiene una dieta libre con variedad sin restricciones, es sedentaria. Su última aplicación de vacunas fue en 2021, 3 dosis de vacuna de SARS-CoV-2. Niega viajes recientes y ella tiene un perro desparasitado el cual vive fuera de la casa. En cuanto a los antecedentes personales patológicos negados, ella niega tabaquismo, transfusiones, fracturas o consumo de alcohol. Y en cuanto a sus antecedentes personales patológicos, ella tiene hipertensión arterial sistémica en tratamiento con amlodipino, 5 miligramos por las noches con un buen apego al tratamiento. Tiene un seguimiento médico con internista cada 2 meses, que ella refiere que se encuentra en buen control, y tiene antecedente de artritis reumatoide, está actualmente en remisión clínica. Este fue diagnosticado por un dolor articular en ambas manos de predominio matutino. Tiene su seguimiento con su médico reumatólogo y estuvo en manejo médico con metotrexate a dosis desconocidas y prednisona 5 miligramos cada 24 horas. Este tratamiento ella refiere que fue suspendido hace 4 meses en contexto de una neoplasia mamaria y está actualmente en seguimiento con reumatólogo cada 2 a 3 meses. Actualmente se encuentra en remisión clínica. Y también tiene el diagnóstico de un adenocarcinoma ductal infiltrante mamario izquierdo, el cual es triple A negativo en una etapa clínica 2A. Fue diagnosticada en agosto del 2025 y fue en contexto de observar o palpar una masa mamaria izquierda de 3 centímetros en cuadrante inferior interno, de bordes irregulares, no dolorosa, la cual fue detectada por autoexploración, motivo por el cual ya se realizó una mamografía y una ecografía, donde se reporta un BRAF 4C y fue diagnosticado por una biopsia incisional. Actualmente ella se encuentra en manejo desde septiembre del año pasado en paclitaxel con carboplatino. Creemos que es un ciclo que se llama Keynote, que es neoadyuvante para previamente a que se le haga un procedimiento quirúrgico para resección del tumor y resección de ganglios. Aparentemente el penrolizumab también tiene inmunoterapia con penrolizumab a dosis no especificada. Esta está aplicada de manera trimestral hasta el momento y la última aplicación fue hace una semana previa a su interno. La dosis de penrolizumab son 200 miligramos por kilo, se les dan el día 1 y también el día 1 también se da paclitaxel 80 miligramos con carboplatino 1.5, se dan el día 1, 8 y 15, descansando una semana. Posteriormente se da nuevamente el ciclo de quimioterapia. El plan con ella era, posterior a terminar de estos 12 ciclos, hacer un PET para ver si es candidata para realizar un procedimiento quirúrgico con resección del tumor. Ahí sí, nada más, como mencionaba Edgar, eh, seguramente es un error que se carga desde la historia clínica que se hizo cuando ingresó la paciente al hospital, pero o sea, el tratamiento neoadyuvante que tiene ella son 4 ciclos nada más, pero cada ciclo tiene 3 aplicaciones del taxano y también puede ser del platino. Entonces yo creo que de ahí está el error de que lleva 11 12 ciclos. No, no suelen ser tantos para la neoadjuvancia, pero
como menciona Edgar, lo importante es saber que utilizaba esos tres medicamentos en la neoadyuvancia, el paclitaxel, el carboplatino y el pembrolizumab. Muchas gracias. Bueno, esta es la biopsia incisional que se le hizo el día 7 de agosto, donde podemos ver un nódulo sólido de 4 por 3 centímetros que se encontraba en mama izquierda, en donde se le realizó la biopsia incisional y se hizo el diagnóstico. También en antecedentes personales patológicos tenemos antecedentes de alergias en contexto de presentar angioedema, a penicilinas antigripales bueno, los que nos comentan que son más frecuentes es el Next, que es paracetamol con clorfenamida, cafeína y fenilefrina, y antifludes, que es amantadina, clorfenamida y paracetamol. Y en cuanto a antecedentes quirúrgicos, tenemos apendicectomía y colecistectomía, las cuales se realizaron sin ninguna complicación, y se le colocó un catéter Portacat en septiembre de 2025 sin complicaciones ni infecciones. Este fue para poder colocar o administrar sus ciclos de quimioterapia. En cuanto a su PEA, inició el día 2 de noviembre, posterior a su 10º ciclo de quimioterapia, que sería bueno, la 10ª semana de quimioterapia. Entonces se le aplicó carboplatino con paclitaxel y pembrolizumab. Y posterior a 5 días, el día 7 de noviembre, presentó una dermatosis diseminada, la cual fue caracterizada principalmente con por máculas eritematosas, posteriormente ampollas y placas de formas y tamaños variables, las cuales fueron eritematopurpúricas, con áreas descamativas, fue de área diseminada. Posteriormente, el día 9, se le agregó prurito sin aumento de las zonas afectadas, y fue una dermatosis generalizada con prurito generalizado. Esto le ocasionó huellas de rascado y es motivo por el cual el día 11 de noviembre acude con dermatólogo, quien le inicia mometasona tópica y prednisona vía oral, una dosis no especificada sin presentar mejoría clínica. Edgar, aquí es muy importante, mencionas dermatosis generalizada en un principio, luego aquí me dices diseminada y luego me vuelves a mencionar generalizada, cuando me está diciendo que al día siguiente no aumentó, no se extendió la dermatosis. Algo bien importante en dermatología es saber describir la topografía, sabiendo que la topografía nosotros nos referimos a especificar los sitios o las áreas que se encuentran afectadas. Y se describe prácticamente en tres: localizada, cuando se encuentra solamente afectando un solo segmento, aunque tenga 1000 lesiones. Y un segmento lo vamos a tomar como si fuera la regla de los 9. Las dos extremidades superiores corresponden a un segmento, las dos inferiores a otro, el tronco a otro, la cabeza, el cuello a otro, por ejemplo. Entonces, diseminada es que me afecta 2, 3, 4, 5 o todos los segmentos corporales, pero que la cantidad de lesiones no está afectando al menos el 90% de la superficie corporal. Yo creo que con las 2, 3 fotos que tenías, no alcanza a completar el 90% de la superficie corporal. Que sería más localizada, afectando diseminada. Ok. Digo, si tiene tres ronchitas en un brazo, 4 en una pierna y 3 en el abdomen, ya es diseminada, porque te basas en la cantidad de segmentos afectados, no en la cantidad de lesiones. Cuando es generalizada, sí es que cumpla por lo menos el 90% de la afectación de la superficie corporal. Y si están mencionando generalizado, es importante mencionar qué áreas son las que están respetadas. Por ejemplo, aquí respetaba las mucosas. No, en este caso no. El área genital, respetaba las palmas y las plantas. Porque en base a la descripción que tú hagas de la dermatosis, la topografía, pues ya, por ejemplo, yo me puedo ir orientando hacia cuál serían las posibilidades diagnósticas. Ok. Sí, gracias, doctor. Posteriormente, el día 15 de noviembre se le agregó ageusia y debilidad sin cambios significativos en las lesiones dérmicas, y es motivo por el cual se le realiza un cambio en el tratamiento de mometasona a clobetasol tópico sin alivio de la sintomatología pruriginosa. Posteriormente, se le realizó su 11º ciclo de quimioterapia, que fue la semana siguiente. Igual solamente fue con carboplatino, que fue en el día 8.
y presentó exacerbación de la sintomatología con desarrollo de ulceraciones en la zona del tronco, los brazos y las piernas, que serían ulceraciones dolorosas con huellas de rascado en el muslo, y esto le ocasionó muchas molestias, motivo por el cual fue que acudió a valoración el día 21 de noviembre y acudió a urgencias con tendencias a la hipertensión de 165 sobre 110, una cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 22, saturando 99% aire ambiente, con una temperatura corporal de 36.9. En cuanto a su IPAS, es importante mencionar que ella nos negó fiebre en cualquier momento desde el inicio de su PEA. Negó también sudoración o escalofríos, que va a ser importante para tener algún diagnóstico diferencial. Y también es importante mencionar que no tuvo afección a articulaciones, artralgias, mialgias o edema. Y en cuanto al sistema tegumentario, nos negó secreción purulenta en las zonas que se encontraban ulceradas. En cuanto a la exploración física, lo más relevante, tenemos la mucosa oral que estaba deshidratada, con presencia de múltiples úlceras en cavidad oral que no respetaban carrillos. También tenemos la exploración física en tórax, tenemos una lesión en mama izquierda con una masa indurada de 4 centímetros, la cual se encuentra fija a planos profundos, no móvil y no dolorosa, de bordes irregulares, sin cambios en la coloración de la piel, sin secreción por el pezón, y los ganglios axilares estaban negativos. La mama derecha no tenía alteraciones. En cuanto a la piel, a las extremidades se encontraban neutróficas, sin edema. Los pulsos distales estaban de adecuada intensidad, con llenado capilar normal. Entonces sería con una dermatosis ¿cómo dijo? Diseminada, la cual era pruriginosa con pápulas eritematopurpúricas, formando grandes placas, con úlceras cutáneas y huellas de rascado, con ampollas en brazos y extremidades inferiores, con datos de impetiginización, la cual afectaba aproximadamente el 40% de la superficie corporal. Ahorita vamos a ver las imágenes. Y en canal vaginal presenta úlceras dolorosas sin secreción maloliente. Y pues bueno, aquí ya tenemos las imágenes cuando se internó la paciente. Tenemos que es una dermatosis diseminada, simétrica, de predominio tanto en el tronco, los brazos y las piernas, en cara anterior y posterior, que afectaba aproximadamente el 40% de la superficie corporal, que son múltiples lesiones dispersas confluentes, de múltiples tamaños, que pueden ir desde los 0.5 centímetros hasta los 3 centímetros de diámetro, que tienen un color eritemato intenso, con áreas purpúricas, violáceas y zonas necróticas en algunas lesiones, como podemos ver en estas partes. Y es importante que no se borraban a la digitopresión. Son lesiones polimorfas, clásicamente en diana o en tiro al blanco, con un centro más oscuro y un halo eritematoso circundante, y algunas lesiones se encontraban confluentes formando unas placas extensas. La superficie se encontraba mixta con máculas papulares y ampollas en múltiples estadios de lesiones, con superficie húmeda cubierta de costras con lesiones secundariamente que parecen infectadas con impetiginización. Y a la exploración física también tenía signo de Nikolsky positivo, que es a la hora de la digitopresión. Se ve que se puede quitar la epidermis, que es donde tenemos pues, más la afección. Los bordes tenemos que son unas lesiones con bordes irregulares, eritematosos. Con algunas tenemos halos pálidos que rodean las lesiones. Y pues las mucosas, como se comentó, no tenemos fotos de las mucosas, pero sí estaba deshidratada con múltiples úlceras dolorosas, y eso le ocasionaba dificultad para la alimentación, y también estaba afectada la mucosa vaginal. Y bueno, viendo estas imágenes, no sé, compañeros, qué estudios ustedes solicitarían a esta paciente de primera intención. Sí, marcadores de inflamación. Aquí comenta biometría hemática, química sanguínea, y fue lo que se le solicitó. Tenemos que ver que no tengamos afección o lesión, compromiso sistémico, ver que no tengamos lesión en hígado, en riñón. Entonces tiene que solicitar un perfil bioquímico 24 y ver marcadores de inflamación. En este caso, la paciente presenta una anemia grado 1 normo-normo.
Es importante ver que no tenemos eosinofilia, que también vamos a ver lo que nos puede ayudar para diagnósticos diferenciales, pero sí tenemos marcadores de inflamación elevados, que es la BCG y la proteína C reactiva. Esta puede ser tanto por la afección dermatológica como también por su antecedente de artritis reumatoide. Y en su perfil bioquímico 24, lo que podemos destacar es una dislipidemia por una hipertrigliceridemia leve de 185, pero importante destacar que no tenemos afección renal, creatinina la tenemos dentro de parámetros, no tenemos elevación de azuados, y en cuanto a sus pruebas de función hepática no tenemos alteraciones. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, como listado de problemas, pues tenemos la dermatosis diseminada pruriginosa, donde tenemos úlceras cutáneas con huellas de rascado. Tenemos un riesgo de inmunosupresión por el uso de quimioterapia e inmunoterapia, lo cual nos puede también estar ocasionando esta linfopenia que presenta la paciente. Tenemos un adenocarcinoma mamario izquierdo triple negativo en una etapa clínica 2A en tratamiento. Tenemos un portacat en uso, su linfopenia, antecedente de hipertensión y artritis reumatoide en remisión, clínicamente en remisión. Y tenemos una obesidad grado 1 de la OMS con una clasificación EOS de 2 y también tenemos su dislipidemia que puede estar correlacionada a este antecedente. Y bueno, no sé, viendo estos antecedentes y viendo toda esta información, no sé qué diagnósticos clínicos diferenciales podemos integrar. Sí, una farmacodermia, Steven Johnson, que comentan aquí en el Hospital Metropolitano. Necrosis epidérmica, necrólisis epidérmica tóxica también es lo que nos comentan. Y pues bueno, vamos a ver primero lo que son las dermatosis reaccionales. Es importante mencionar, bueno, vamos a abordar un poquito de bases inmunológicas. Cuando el cuerpo o el sistema inmune se encuentra expuesto ante alguna sustancia química o alguna sustancia que active las células de Langerhans van a activar mecanismos de reconocimiento inmunológico, por lo tanto, tiene que ver si se reconoce como propio o como extraño. En dado caso que se reconoce como un antígeno propio, va a haber tolerancia, y en dado caso que se reconozca como una sustancia extraña, se va a desencadenar una respuesta inmune que va a estar inducida por los antígenos que reconocen las células de Langerhans, y estos van a generar, bueno, van a ir al ganglio linfático, los cuales van a inducir respuesta inmune. Entre estos van a participar la médula ósea, el timo, y como órganos secundarios también nos van a activar ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide, asociado a mucosas como órganos secundarios. Y vamos a tener dos tipos de respuestas inmunes. Como sabemos, tenemos primero la respuesta inmune de tipo humoral, que va a ser predominantemente por los linfocitos B, los cuales, posterior a ser expuestos a antígenos, se van a diferenciar hacia células plasmáticas, los cuales van a producir inmunoglobulina para que se pueda formar complejos inmunes, los cuales van a facilitar una fagocitosis y eliminación de antígeno. Por lo tanto, este tipo de respuesta inmune es la más frecuentemente utilizada contra defensa contra bacterias o virus. También está implicada en anafilaxia, atopia y reacciones por medicamentos. Y el otro tipo de respuesta inmune que tenemos es el respuesta inmune celular, los cuales los antígenos procesados se van a ir a la zona paracortical de los ganglios, va a activar los linfocitos T, los cuales van a tener alguna diferenciación hacia células sensibilizadas que van a ser capaces de poder regresar al sitio de agresión, ya teniendo la posibilidad de reconocer dicho antígeno, y va a iniciar la liberación de citocinas, y esta es principalmente utilizada en defensa contra virus, hongos y micobacterias. Y es importante mencionar que es clave en la fisiopatología de dermatitis por contacto, enfermedades autoinmunes y el rechazo por injertos. Los linfocitos circundantes se van a distribuir aproximadamente el 70% de linfocitos T, el 20% de linfocitos B y el 10% en linfocitos NUL. Estos mecanismos van a estar regulados también por linfocitos T estimuladores y supresores para que no tengamos una reacción inmunológica tan exacerbada. Y la falla de estos linfocitos va a favorecer hiperactividad de linfocitos B y que se diferencian en plasmocitos, y entonces puede haber una sobreproducción de anticuerpos con una reacción exagerada. Y también tenemos que ver otro tipo de clasificación de acuerdo a la reacción que tengamos, puede ser de tipo 1, tipo 2, 3, 4 y ya tenemos también una tipo 5.
La tipo 1, que es inmediata o anafiláctica, es mediada por linfocitos B productores de inmunoglobulina E. En esta no participa el complemento. Las sustancias químicas que intervienen es la histamina y otros mediadores, y estas se van a manifestar como anafilaxia, choque anafiláctico o una dermatitis atópica. Y tenemos la reacción de tipo citotóxica, que es una respuesta humoral que está basada de acuerdo a los anticuerpos que se van a dirigir contra el antígeno de superficie celular, lo cual esto va a provocar la lisis celular. Y en esta sí participa el complemento y se ven a observar en algunas púrpuras, anemias hemolíticas inducidas por fármacos, y también se ha descrito como fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Tenemos la tipo 3, que es por medio de complejos inmunes, que esta es donde más se activa la vía del complemento, donde se van a formar complejos antígeno-anticuerpo. Y por último tenemos la tipo 5, que es la tipo 4, que es retardada, la cual es mediada principalmente por linfocitos T, sin participación del complemento, que es la característica de una reacción de tipo celular, de característica de una dermatitis por contacto. Y bueno, pues viendo las lesiones que podemos tener dermatológicas, vamos a tener varios síndromes reaccionales. Entre ellos podemos tener la urticaria, que la lesión predominante va a ser las ronchas, y su característica es que vamos a tener edema vasomotor transitorio en la dermis y lesiones mal definidas. El prurigo, que van a ser unas pápulas pruriginosas, que vamos a tener pues el prurito intenso. Una dermatitis, que va a ser que va a estar caracterizado por eritema, vesículas y ampollas, que de forma aguda puede ser caracterizada por un eczema o un eritema. Y podemos tener también vesículas y hasta ampollas y costras mielicéricas, que en este caso pues son los que presentaba la paciente. Y también un eritema polimorfo, que son las placas eritematosas. La otra lesión importante que trataba la paciente era el púrpura, que son petequias y quimosis, las cuales no se desaparecen a la digitopresión y tienen una resolución más lenta, que ahorita vamos a ver cómo fue la evolución de esta paciente. Entonces, como diagnósticos diferenciales que podemos tener, tenemos que verla en 4 aspectos. Las lesiones que son de tipo ampollosas o necrolíticas, que tenemos la necrólisis epidérmica tóxica, el overlap entre síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica, el pénfigo vulvar, el pemfigoide ampolloso. Y lo importante que tenemos que descartar son enfermedades exantemáticas como un eritema multiforme mayor, el síndrome de Dres, que es el drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Y esos son los primeros diagnósticos que tenemos que estar descartando. Pero tenemos que tener en cuenta que también puede ser secundario a causas infecciosas, que lo más frecuentemente asociado es el virus de herpes simple o también mucositis asociados a Mycobacterium pneumoniae. Entonces, en algunos casos tenemos que agregar cobertura contra herpes y contra Mycobacterium pneumoniae. Y también tenemos sobreinfección por estafilococo, donde vamos a tener el síndrome de la piel escaldada, y tenemos algunos otros diagnósticos diferenciales como enfermedad de injerto contragóster, que en este caso pues, no lo presentaría, vasculitis cutánea necrotizante o en algunos casos de quemaduras químicas o térmicas. Y bueno, el primer reto diagnóstico que vamos a tener del síndrome de Stevens-Johnson es poderlo distinguir frente a otras dermatosis ampollosas y reaccionales cutáneas severas, particularmente en las que son inducidas por medicamentos. Entonces, en este caso tenemos que se aplicó un medicamento, entonces tenemos que descartar que sea una dermatosis inducida por medicamentos. Lo más importante que tengamos que ver es que sea una dermatosis bullosa o una dermatosis exantemática, pero también tenemos algunas que pueden cumplir ambas características. En cuanto a las bullosas, las más frecuentes es el síndrome de Stevens-Johnson, el overlap entre Stevens-Johnson y el NET, el pemfigoide ampolloso y el pemfigoide vulgar. En este caso, las características más importantes es que tenemos vesículas o bullas que pueden ser, las vesículas son menor a 1 centímetro y las bullas son mayor a 1 centímetro, que en este caso eran mayores a 1 centímetro. Tenemos el signo del Nikolsky positivo, que es un desprendimiento epidérmico, y es por pérdida de la cohesión entre la epidermis y la dermis, y posiblemente pueda haber erosiones, que son las lesiones que nosotros vimos en esta paciente.
Y como diagnósticos diferenciales tenemos las dermatosis exantemáticas, que pueden ser una exantema maculopapular medicamentoso, el síndrome de Dres, el síndrome de AGEP y el eritema multiforme, las cuales las lesiones predominantemente son lesiones planas o ligeramente elevadas, que en este caso sí estaban elevadas las lesiones, y no hay desprendimiento de la piel, el signo de Nikolsky es negativo. Entonces, como diagnósticos diferenciales, nuestro top 3 que podemos tener es una necrosis epidérmica tóxica porque está afectando más del 30%. Es el mismo mecanismo que el síndrome de Stevens-Johnson, tiene afección de mucosa y el signo de Nikolsky es positivo. Tenemos el eritema multiforme mayor, también conocido como síndrome de Stevens-Johnson, que son lesiones en diana típicas, más frecuente de origen infecciosas, que también puede ser infección por herpes o por Mycobacterium tuberculosis. Y es una pues, necrosis epidérmica tóxica pues, con menor lesión. Y por último tenemos el síndrome de Dres, que tendrá una latencia más larga de hasta 2 hasta 8 semanas, 2 meses. Hay eosinofilia, que en este caso la paciente no presentó eosinofilia, y tenemos afección visceral, afección generalizada hacia otros órganos, que será afección al riñón, al hígado, que en este caso la paciente pues, no presentó afección hacia otros órganos, y es raro el desprendimiento epidérmico. Entonces, hablando del el eritema polimorfo, la etiología puede ser tanto por infecciones, una reacción leprosa, tuberculosis, virosis o estreptocócicas, pero lo más frecuente es por medicamentos relacionados a fármacos en más del 50% de los casos. Este va a representar el 5% de las farmacodermias y la recurrencia y la intensidad de los cuadros surgen de acuerdo al origen del medicamento que haya sido el que ocasiona el síndrome. En cuanto a su epidemiología, predomina más en mujeres de 2 a 1 comparado con hombres, tiene una mayor incidencia entre la segunda y la cuarta década de la vida y en los extremos de la vida puede ser más grave. El periodo de incubación llega a ser en 7 días, que en este caso fue 5 días posterior a la aplicación de la quimioterapia. El cuadro clínico y las manifestaciones cutáneas, tenemos pródromos donde tenemos malestar general, mialgias, artralgias y fiebre, que en este caso no presentó la paciente, y faringodinia. Y tenemos lesiones simétricas con una distribución frecuente tanto en el tronco anterior, posterior, y es importante que nos va a afectar tanto antebrazos, codos, las manos en la región tanto dorso como palmar, y también nos va a afectar rodillas y pies. Puede afectar cualquier zona donde tengamos superficies cutáneas. Las placas van a ser eritematosas y pueden acompañarse de múltiples lesiones elementales como pápulas, vesículas, ampollas o abones de formas y tamaños variables, como en este caso, y la lesión clásica en diana o el tiro al blanco. El primero que podemos ver es el eritema multiforme mayor, el síndrome de Stevens-Johnson, que vamos a tener una afección vascular marcada con lesiones cutáneas purpúricas, erosiones, ampollas y costras. La afección en las mucosas predomina alrededor de los orificios naturales, principalmente afección de las mucosas orales, nasales, vaginal, rectal y gastrointestinal. En este caso no teníamos afección rectal, pero sí tuvimos afección tanto en la mucosa oral y mucosa vaginal. Y podemos tener manifestaciones sistémicas con las erosiones orales, esofágicas, las cuales nos van a ocasionar dificultad para la deglución de alimentos, deterioro significativo del estado general y puede evolucionar hasta la muerte en dado caso que no se dé manejo apropiado o que no se dé tratamiento al momento del diagnóstico de este síndrome. También aquí importante pues, comentar cuál es la diferencia entre Stevens-Johnson y necrosis epidémica tóxica y el overlap entre ambos. Stevens-Johnson es cuando nos afecta menos del 10% de la superficie corporal, que es importante recordar, como nos comentó el doctor Nájera, la regla del 9%, o el 1% que sería la palma de la mano, representa el 1%. El overlap entre Stevens-Johnson y síndrome de necrosis epidérmica tóxica nos afecta entre el 10 al 30% y a una necrosis epidérmica tóxica nos va a afectar a más del 30% de la superficie corporal. Y ya hablando, ya en una afección más importante, tenemos el síndrome de Lyell, o también conocido como necrosis epidérmica tóxica, que generalmente pues, va a ser de origen medicamentosa y su periodo de incubación varía desde la 1 hasta las 3 semanas. Esto va a producir una necrosis extensa en la unión dermoepidérmica, motivo por el cual está el signo de Nikolsky positivo, que pues, a la hora que traccionemos vamos a tener desprendimiento de la epidermis. Y vamos a tener varias amplias de dermis expuesta con aspecto clínico similar a un paciente gran quemado, como en este caso que podemos ver en la imagen, que pues, se le puso cremas tópicas como tratamiento para este síndrome.
Es caracterizado por malestar general, congestión de las mucosas, eritema difuso, ardor o prurito, que también fue característico en esta paciente. Va a haber la formación de ampollas con el signo de Nikolsky positivo. Vamos a tener afección cutánea extensa acompañada de compromiso sistémico grave. Y va a haber, es importante checar que no tengamos desequilibrio hidroelectrolítico que llega a ser frecuente en estos pacientes, entonces tenemos que tener un seguimiento estricto con estos pacientes. Puede sobreinfectarse con hiperteginización de las lesiones, septicemia y trastornos de la coagulación. Si no hay complicaciones, este proceso se puede detener en 48 a 72 horas, pero la repitalización inicia 2 semanas posteriores, pero si llega a tardar varios meses en lo que se quitan dichas lesiones que presentan los pacientes. Y en cuanto a su diagnóstico diferencial, que es la dermatitis dermatosis secundaria a aplicación de ciertos medicamentos. Esta es una reacción adversa a fármacos de manera idiosincrática. Su mecanismo patológico no está completamente establecido, pero se ha descrito que hay algunos factores hereditarios que sí pueden afectar en este síndrome. Y este suele manifestarse más tardíamente, posterior a las 2 hasta 8 semanas, posterior al inicio del tratamiento, pero puede presentarse también después de exposiciones prolongadas a dicho fármaco. En los pacientes con antecedente previo a esta reacción, el cuadro puede aparecer si ya tuvo este cuadro previamente, si se puede administrar dicho medicamento, el cuadro puede aparecerse posterior a horas, posterior a la administración de dicho medicamento. ¿Cuál es el cuadro clínico típico? Vamos a tener fiebre. La fiebre es mucho más marcada comparada con las otras farmacodermias que vimos. De 24 a 48 horas posterior va a aparecer un exantema maculopapular, la cual también puede ser pruriginoso y puede iniciar tanto en la cara, extremidades superiores, el tronco, y posterior va a tener una extensión cefalocaudal, llegando a ser tan extenso que simula alguna eritrodermia. Algo importante de mencionar es que es característico que tengamos edema facial hiperorbitario, que en este caso no presentó la paciente. Y otras formas de compromiso cutáneo pueden incluir tanto pustulosis generalizada, dermatitis exfoliativa y podemos tener afecciones generalizadas, linfopenias, aproximadamente el 75% de los casos, linfadenopatías en el 75% de los casos que la paciente no presentó, y afecciones tanto hepáticas como renales. El tratamiento en este caso, que es suspensión del tratamiento que nos causó o el fármaco que nosotros sospechamos que causó dicha patología, y la evolución puede ser lenta, puede presentarse alguna recaída posterior a la suspensión de dicho medicamento, y cuando persiste lesión hepática se asocia a un peor pronóstico, y la reexposición a los fármacos puede desencadenar una respuesta más grave de los síntomas. Entonces es importante que tengamos un monitoreo estrecho de las funciones hepáticas y renales y hematológicas, y el manejo se va a basar con glucocorticoides sistémicos, y en casos seleccionados se puede llegar a emplear tanto inmunoglobulina humana, interferón alfa, o hay estudios que han evidenciado que el uso de talidomida pueden ser benéficos en estos casos. Los fármacos más frecuentemente implicados en este síndrome son los antiepilépticos, el elopurinol y las sulfonamidas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Tenemos un síndrome cutáneo grave inducido por fármacos. Más compatible es con el síndrome de Stevens-Johnson o eritema poliforme mayor, pero posiblemente tuvo un inicio de una necrólisis epidérmica tóxica debido a la extensión de la superficie afectada, que fue aproximadamente del 40%, y es menos compatible con síndrome de Dres porque no se describe fiebre, linfadenopatía marcada o alteraciones hepáticas, hematológicas o el edema facial o periorbitario. ¿Cuáles son las reacciones descritas de acuerdo al uso de pembrolizumab? El pembrolizumab es un inhibidor inmunológico del PD-1 que tiene un perfil de efectos adversos dermatológicos que puede ser desencadenados que nos van a desencadenar activación inmunológica. ¿Cuáles son las reacciones dermatológicas más frecuentemente descritas en la literatura? Número 1, tenemos dermatosis inflamatorias, que es un rash exantematoso o maculopapular con erupciones cutáneas eritematosas y el prurito. También tenemos algunos fenotipos inmunológicos específicos, que puede ser vitiligo o hipopigmentación, dermatitis líquen o una dermatitis a contacto.
Y lo más raro descrito son dermatitis cutáneas severas inmunológicas, que fue lo que presentó esta paciente, que puede ser un eritema multiforme o dermatitis neutrofílicas como síndrome de Sweet o algunas vasculitis cutáneas. El tratamiento, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? En los casos leves, lo que se puede utilizar, que fue lo primero que se le dio a esta paciente, fueron corticoides tópicos, los cuales van a reducir el prurito de las lesiones cutáneas, y las lesiones mucosas pueden requerir algún gel de corticoide de alta potencia, por ejemplo, lo que se utilizó en esta paciente, clobetasol, que se puede mezclar con lidocaína como analgésico local, pero no hay ensayos clínicos aleatorizados que respalden la eficacia de estos tratamientos. También el tratamiento es para los síntomas, se va a utilizar antihistamínicos para el prurito. Y en cuanto a las lesiones bucales, se puede usar enjuagues bucales con anestésico local o antisépticos suaves, que en este caso se utilizaron, y el cuidado tópico de las lesiones de la piel necrótica y la mucosa afectada para evitar que tengamos empatiginización. Tenemos que mantener la piel bien hidratada y prevención de infecciones secundarias. Y en cuanto ya a los casos graves, se tienen que utilizar corticosteroides sistémicos. Estos son indicados cuando tenemos ya un compromiso mucoso severo o extensión cutánea significativa. Y este tratamiento es basado principalmente en la opinión de expertos y series de casos. No hay estudios clínicos aleatorizados que respalden todavía este manejo, pero es lo único que tenemos hasta la actualidad. ¿Y cuál es la dosis usual que se recomienda? Es utilizar prednisona de 40 a 60 miligramos por día por vía oral, o su equivalente con corticosteroides intravenosos, con una reducción progresiva de 2 a 4 semanas. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos en estos pacientes? Es controlar la inflamación, reducir el dolor del prurito y prevenir progresión de lesiones mucocutáneas. En el caso de esta paciente, ¿cuál fue el tratamiento que se dio? Se utilizó un manejo multidisciplinario teniendo tanto atención de alergología, dermatología e infectología. Por parte de alergología se utilizó metilprednisolona, 500 miligramos intravenosos cada 24 horas. Se dio antihistamínico con loratadina 10 miligramos cada 8 horas y omeprazol 40 miligramos cada 24 horas. En cuanto a dermatología, se dieron domeboro, un sobre diluido en 1 litro de agua para hacer fomentos en la piel, colocado sobre las costras tanto mañana y noche por 10 a 15 minutos para mantener la hidratación. El futicorto ungüento se aplicó cada 12 horas en los fomentos de la piel que presentaban las costras. Se aplicó cicalfate crema, tanto en la mañana y en la noche, en las úlceras vaginales que presentaba la paciente. Y se recomendó aplicar agua termal, rociar en las zonas donde presentaba el prurito intenso la paciente. Y por parte de infectología se dio tratamiento antibiótico con daptomicina 750 miligramos IV cada 24 horas. Estuvo hospitalizada por 1 semana y fue egresada. Igual con esquema de reducción de prednisona. Y posterior a las 8 semanas de tratamiento tenemos la evolución de estas lesiones de la paciente. Podemos ver que tenemos una disminución importante de dichas lesiones. Ya no tenemos hipatiginización de las lesiones. Ya estamos en fase de reepitelización de dichas lesiones. Esta es en la parte anterior del muslo. Y también tenemos en las zonas de los glúteos. Las lesiones prácticamente ya están secas. Ya estamos con costras. Y no se ven datos de sobreinfección de dichas lesiones. Y pues bueno, ese fue el caso clínico de dermatología. No sé si haya comentarios, dudas. Sí, Edgar, es importante que comentar cómo son los cuidados intrahospitalarios para que todos sepan cuándo se van a cuidados intensivos, Cuando ya para tengamos, recuperaciones. sí, en dado caso que ya tengamos afecciones de órganos, tanto de hígado, riñón, o que tengamos angiedema que nos afecte la mecánica ventilatoria, en ese caso ya se recomienda acudir a cuidados intensivos para tener una vigilancia más estrecha de los pacientes. Y como vamos a tener el paciente que lo vamos a tener inmunocomprometido, también es importante se recomienda los primeros días tenerlo en terapia intensiva o terapia intermedia para disminuir el riesgo de sobreinfecciones por esa inmunosupresión que llegan a presentar los pacientes. Y posteriormente ya estar en piso con una vigilancia se recomienda tener hasta 5 días en vigilancia. En dado caso que tenga adecuada evolución, podemos tener seguimiento ya en domicilio, que fue lo que se realizó con esta paciente. O sea, no leíste un porcentaje a partir del cual deben de estar en... ¿De porcentaje de piel afectada? No. No sé cuánto porcentaje, a partir de cuánto porcentaje se recomienda que estén en terapia. Sí, más del 10%.
ya cuando ya tenemos overlap. Está bien de que no tengan tampoco afección ocular, sino para que Ok, sepan la hemorragia es una emergencia. ok. Y la reposición de líquidos, que no recuerdo si. Sí, que no tengamos afecciones hidroelectrolíticas para que no se Este paciente sobreagreguen. en particular, Edgar, ¿dónde estuvo hospitalizado? En el Hospital Zambrano. Sí, pero en... Ah, en piso. En piso. Sí, no, nunca Digo, estuvo en yo lo terapia. veo y clínicamente es como si al cardiólogo le presentas un caso, pero el electrocardiograma está incompleto. O sea, le falta una derivación. Estoy perdido. Partiendo de que clínicamente es una dermatosis reaccional. Falta ponerle el nombre y el apellido y para eso ocuparíamos más información clínica, que todo esté documentado en el expediente, que no le hagamos caso a la historia clínica que hicieron en urgencias, que cada uno de ustedes haga la propia y puedan describir las lesiones. Lo más importante en dermatología es que aprendan a describir la lesión, a reconocer y a describir las lesiones elementales. La forma más fácil de comunicación de ustedes para con un dermatólogo es que sepas qué es la topografía, que sepas qué es la morfología. No hay pápulas chiquitas, ni pápulas grandes, ni nódulos chiquitos, ¿ok? No hay vesículas grandes, ni ampollas chiquitas. Entonces, de acuerdo a la descripción de las áreas afectadas, el dermatólogo se va haciendo y el razonamiento clínico para las posibles dermatosis. En base a las lesiones elementales nos ayuda también. Algo muy importante es que me quedan muchas dudas si realmente fue un Steven Johnson, porque pues afecta, si fuéramos categóricos en la superficie corporal afectada, pues no es Steven Johnson. Ya sería necrosis. Sería una necrólisis epidérmica tóxica. Pero si describes esos síndromes, son síndromes de hipersensibilidad, mucocutáneos, generalmente tienen un síndrome prodrómico, con fiebre, malestar general y como si fuera un cuadro gripal. Y algo muy importante es que esos empiezan, como dijiste, no sé cuántos días después, pero una vez que empiezan, no sé, ya no se detienen y no progresan tan lento como que le dio como 12, 15 días antes de que decidieran hospitalizar. Es más agudo. O sea, es más rápidamente progresivo una vez que se instala. Y sí, la importancia es, tiene síntomas prodrómicos, las lesiones elementales, la afectación de órganos y sistemas, que para fines prácticos ella estuvo como si nada. O sea, yo así la hubiera dejado prácticamente en su casa. O no sé cuál fue el objetivo de internarla. Alimentarla, porque tenía afectación de las mucosas. Por la impetiginización que se describía de las imágenes. Describiste impetiginización, pero clínicamente yo no veo ni ampollas y tampoco vi áreas impetiginizadas. Entonces, por eso es bien importante que lo que vayas describiendo se vea como ahí. El eritema multiforme, el Steven Johnson y la necrólisis son eritema y luego lisis por necrosis, o sea, se ve como que te estás despellejando grandes láminas, pero no hace úlceras, a menos que la señora haya estado en una misma posición sin poderse mover, No, sí se porque eso movilizaba. pareciera más bien como si hubiera tenido inflamación más profunda, como si hubiera hecho vasculitis. Las lesiones de los muslos incluso parecían como la púrpura de Henscholling. Okay. Entonces, clínicamente es una dermatosis reaccional, o sea, saber exactamente cuál fue, híjole, pues a mí me quedan muchas dudas y voy a confiar en el diagnóstico que hicieron en base a que lo vio una dermatóloga. Pero aparte Sí. salió muy rápido también, o sea. Sí, estas fotos son después de 2 meses, pero No, sí, pues sí salió muy rápido eso de... es bien importante, o sea, es como si dices, se infartó y luego me pasas el electrocardiograma 2 meses después. O me dices, esta foto de la radiografía tenía neumonía, pero me confío yo en que tú clínicamente supiste que era una neumonía, la supiste describir y luego me enseñas la radiografía y me dices, clínicamente el paciente ya no presenta nada, la auscultación y la radiografía está limpia. Okay. ¿Sí? ¿Recuerda alguna escala que se use en LED? ¿Escala de qué, perdón? O sea, que se use en LED.
¿Una escala como para qué? O sea, por ejemplo, está la escala de Scorpion para ver la mortalidad en el día 1 y en el día 3 de hospitalización. Pues es algo como... Se supone que es obligatoria, sobre todo pues los internistas intensivistas, que son los que van a hacer prácticamente el manejo, pues hagan la medición del Scorpion para ver el pronóstico a corto plazo. Okay. Y pues no lo hicieron, o por lo menos no está. Sí, no. Eso es otra cosa bien importante, que luego presentan casos que tú no viste. O sea, tú estás confiando en lo que escribieron y en las fotos que te llegaron a mandar. Sé que de dermatología no hay muchísimos casos que requieran hospitalización y que muchas de las dermatosis que ven aquí son como acompañantes, a veces como parte de sus comorbilidades y que no son lo que requiera un manejo primordial en base al motivo de hospitalización de los pacientes. Por eso cuando llegan conmigo le digo, el paciente se te está muriendo, o sea, ¿por qué quieres que yo vea una roncha? Yo lo veo, pero no lo ha visto infecto, no lo ha visto no sé quién, o sea, pues yo con cremita no te voy a ayudar. Digo, a veces pareciera que doy la impresión de que no les quiero ver los pacientes o que lo menos importante es la piel, pero muchas veces la piel te sirve como reflejo de la afectación sistémica, y si ustedes no corrigen la afectación sistémica, el dermatólogo no la va a alcanzar a corregir con cremitas, como a ella que le dieron Fusicort en un principio. Sí. O sea, Sí, no, lo más lógico era que no la iba a alcanzar si era una reacción alérgica que desde un principio estaba bien establecida de acuerdo a las lesiones y de acuerdo a la diseminación de las lesiones. Pues ahí era manejo con esteroide sistémico, con antihistamínicos. 1 o 2 días y pegadito con la paciente y mándenme foto para ver cómo va progresando. ¿Cómo va la reacción? Sí, o sea, estuvo muy bien tu clase. Me gustó mucho la parte del acetato, la parte de cómo fuiste detectando las lesiones y bueno, nada más agregar también lo que dice el doctor. Pero sí recuerden siempre en estos casos hay que poner sus algoritmos, ¿verdad? Cómo llega el paciente, cuáles son las distintas maneras, a partir de qué escalas, ustedes ya saben qué tratamiento, el tratamiento de soporte es bien importante porque aquí no nos llegan tantos casos, pero sí nos han llegado casos y pues el doctor solo está en la mañana, entonces qué manejo le vas a empezar a dar en lo que ya hacemos la interconsulta al día siguiente al doctor, ¿verdad? Que es lo que también él siempre nos pregunta, ¿qué le estás haciendo al paciente? Fíjate, y partiendo de que el manejo integral, interdisciplinario, multidisciplinario, prácticamente yo le digo, el dermatólogo dice, sí, clínicamente cumple para hacer diagnóstico de Steven Johnson, y el manejo es por el internista, intensivista, el oftalmólogo, el neumólogo, el de fisioterapia pulmonar, y ella no requirió nada. O sea, las úlceras en la boca en verdad fueron úlceras o era parte de la mucositis por efecto secundario de los medicamentos, o sea, nunca lo había presentado antes. No, no se comentó que previamente le había presentado. Porque a pesar de que estaba con la reacción, le pusieron la otra dosis de quimioterapia. Sí, le aplicó el paclitaxel. O sea, el Pembrolizumab. No. Es que es trisemanal. Okay. Se aplica en día 1 y después ya posterior a las 3 semanas. ¿Lo volvieron a aplicar? Después de eso ya no. Después de esa reacción ya no se volvió a aplicar. Ya había acabado las sesiones de quimioterapia, se le hizo el PET y me parece que después ya se hizo el procedimiento quirúrgico. Okay. Porque aparte pasaste una foto que a mí me parecía como si fuera, no sé, un ultrasonido y dijiste que era de como que la patología de una biopsia. Ah, sí, fue cuando se le tomó la biopsia de la mama derecha, de la mama izquierda. Pero eso no pareciera biopsia. O sea, Estaba la aguja, bueno, se veía la aguja de cuando le tomó la biopsia. Tomando la biopsia Sí. por trucus de la lesión mamaria, ok. Ya. O sea, no era la histopatología No, propiamente. no, era la imagen cuando se tomó la biopsia. De piel no le hicieron. No. Digo, confiando en que la gran mayoría de los diagnósticos dermatológicos son clínicos. Sí. Sí, yo a veces digo, o sea, ¿para qué le hago la biopsia? Pero a veces como que pecamos de más de soberbios en confiar en la impresión diagnóstica, y a veces el estudio de la biopsia para patología sirve para confirmar, a veces para descartar y a veces nomás como soporte legal. Ok.
de que tuvo la reacción al fármaco que le iniciaron el esteroide. Tuvo el esteroide sistémico, Sí. empezó la reacción el día 7 y se hospitalizó el día 20, como 25, como 20 días posteriores al inicio de la Pero reacción. ya, o sea, también parte de los casos hay que discutir el tratamiento que les dieron a esos pacientes. El esteroide sistémico se usa en fase aguda, o sea, si ya el paciente ya tuvo 2-3 semanas de evolución, pues a lo mejor le vas a hacer más mal que la del esteroide. Iniciar esteroide. ¿Cuántos días le dieron de esteroide? Se le dio por 8 semanas. Estuvo hospitalizada solamente una semana y fueron con dosis de reducción ya en casa. Y fueron 8 semanas completas de esteroide. Bueno, Siempre pudo comer, ¿verdad? sí. Sí, con los enjuagues mejoró mucho la disfagia. Bueno, Otra vez resaltar la importancia de reconocer las lesiones elementales, porque esta es presentación de un caso clínico, entonces enfocarse en lo clínico. Hiciste muy bien el análisis de la revisión de la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales. A lo mejor lo que te faltó fue pues ponerles la lesión elemental para que se les quede en la mente la urticaria, que la lesión elemental es la roncha y cómo se ve la roncha. okay, poner En la el imagen. prurigo, me dices prurigo y me estás diciendo, como pusiste ahí, dermatitis, o sea, como decir Edgar. Okay. Edgar, ¿qué? Todo tiene nombres y apellidos, las dermatosis también tienen nombres y apellidos. Prurigo, a mí se me viene a la mente prurigo por insectos, pápulas pruriginosas, hasta ahí me quedo. Okay. Dermatitis, irritación en la piel. Dime en qué Sí, por áreas, tantas cosas. dime cómo está constituida esta dermatosis. Okay. Okay. Pero bueno, ojalá que logremos que al menos algo les guste la dermatología. Yo sé que resulta bien difícil a veces lo que es muy sencillo, sobre todo para ustedes en los que el razonamiento es hacia lo más sofisticado, lo más raro. Entonces a veces hay que, no a veces, siempre hay que pensar lo más común, lo más probable, y a partir de ahí, si me equivoco, tengo chance de avanzar. Va. Bueno, muchas gracias.